La gente de Arturia está últimamente que no para. Hoy vamos a ver una de las recreaciones a la cual le tenía muchísimas ganas. Ya podemos estar muy contentos porque la gente de Arturia nos ha traído el JP8000 en una de sus recreaciones típicas. La verdad es que he estado trasteándolo un par de días y me parece un pedazo de sinte increíble. Sí que es verdad que hablando con propietarios de los JP8000 originales, la versión hardware, dicen que hay algo por ahí que no acaba de... Pero bueno, ya sabéis que las unidades hardware pues tienen otro tipo de componentes, otro tipo de cosas que pueden hacer que la cosa fluctúe un poco, pero la verdad es que no me parece un mal aparato. Me parece que es una de las recreaciones más aproximadas de este mítico sintetizador. Vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que tiene este JP y posteriormente, como sabéis, haremos algunos sonidos de prueba para ver cómo reacciona a nuestro tacto. Vamos primero de todo a la sección de osciladores. Como podéis ver, tenemos aquí un oscilador y tenemos estas formas de onda, que tenemos la típica y mítica Super Saw, como no podía faltar a la fiesta. Tenemos la Triangle Mod, tenemos la onda de ruido, tenemos el Feedback Oscillator, que también es un tipo de onda que creo que es propiedad de Roland, igual que la Super Saw, y no la he encontrado en ningún sintetizador que no sea el SH201. Corregidme si estoy equivocado, pero creo que el Feedback Oscillator no se encuentra en ningún sinte más. Luego tenemos la Square, la Sawtooth y la Triangular. También tenemos aquí abajo los parámetros, tanto para cambiar el comportamiento de las octavas o la afinación del oscilador, y tenemos el comportamiento del detune, del mix, o por ejemplo, si nos vamos al Triangle Mode, tenemos el shape y el LFO. Al noise tenemos el cutoff y la resonancia. El feedback va cambiando, como veis, los parámetros, armonía y feedback. Este es uno de los osciladores que más me gustan. Tal vez me guste incluso más que el de la Super Saw, aunque el de la Super Saw fue el más utilizado en esta máquina. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, el ancho de pulso con un poco de LFO. Tenemos, pues, la forma que queremos darle a la Sawtooth, la triangular y otra vez la Super Saw, como podéis ver. En el oscilador 2 tenemos una onda cuadrada con el ancho de pulso ajustable, donde podremos seleccionar el ancho de pulso que deseemos y luego si queremos que haya cierta modulación en el ancho de este pulso. Luego tenemos una triangular y una diente de sierra y obviamente el botón de coarse y el define para afinar el oscilador. Luego tenemos aquí el mezclador, donde podremos mezclar entre el oscilador 1 y el oscilador 2. Recuerda mucho esta funcionalidad a la del Jupiter 8, el cual es el heredero, por así decirlo, o se pretendía que fuera el heredero. Y tenemos aquí, como veis, pues el porcentaje de mezcla de cada uno de los osciladores. Luego tenemos el filtro, donde tenemos aquí el cutoff, la resonancia, el selector del tipo de filtro, el tipo de banda que queremos. Tenemos el keyfollow, el LFO, el envolvente, si lo queremos positivo o negativo. Tenemos que reaccione a la velocidad y su envolvente. Luego tenemos una especie de paneo de balance donde podremos cambiar pues derecha e izquierda, no tiene mucho más misterio, y también tenemos una LFO que podría afectar a derecha e izquierda para que hiciera cierto movimiento. Luego tenemos la amplificación, donde la podemos asignar a la velocidad. Luego tenemos el LFO y el volumen master general. También tenemos una envolvente de amplificación, como es natural. En el oscilador common tenemos la sincronía, donde podremos sincronizar los dos osciladores para crear el típico sonido de sync. Y luego tenemos el ring modulation para crear la modulación en anillo. Y luego tenemos el cross modulation o el X modulation, donde podremos modular una onda con otra. Una especie de FM un poco extraña. Es una modulación un poco rara, la verdad. Aparte también tenemos pues donde queremos enviar este LFO o esta pequeña envolvente de AD, si la queremos enviar al tono del oscilador 1 y el 2, al oscilador 2 o al X-Mod, que abra esta perilla de aquí. Tenemos un ajuste de LFO, luego tenemos una especie de ecualizador muy simple y luego tenemos los efectos como por ejemplo el Transgate, que podremos pues cambiarlo a Super Unison, Chorus, Flanger, Phaser. Podemos utilizar
otro tipo de filtro, tape echo, etc. A mano izquierda tenemos al final, debajo del logotipo, tenemos el LFO que controlará este de aquí y este de aquí, donde le podremos dar el rate, es decir, la potencia que va a tener o la profundidad de modulación que va a tener este modulador. Luego tenemos el glide, tenemos el arpegiador que lo podremos controlar directamente desde el modo advanced y las ruedas tanto de modulación como de inflexión de tono. En el modo advanced, ¿qué tenemos en el modo advanced? Tenemos el multi-arp, que es un arpegiador, como podéis ver, bastante raro. Tenemos este arpegiador, el cual pues nos dice lo que queremos. Si queremos el modo Alberti, tenemos el sailing down, tenemos el sailing up y como veis tenemos varias figuras que nos representan lo que va a hacer cada una de las notas cuando tengamos activado este arpegiador. Tenemos varios tipos de arpegios, como podéis ver, la verdad es que aquí tenemos arpegios para aburrir. Luego tenemos este de aquí que es uno rítmico donde podremos, por ejemplo, ponerlo en corcheas y podemos ponerlo, por ejemplo, en semis, podemos hacer bastantes cositas con este rítmico. Sería una especie de transgate y luego tenemos este de aquí que sería para cortar un poco más la nota. Como veis es muy fácil de utilizar, es un arpegiador bastante potente que nos puede dar bastantes alegrías y puede ser bastante fácil de utilizar si os ponéis a ello. Ya veis que es muy sencillo. Tenemos aquí el sync, tenemos incluso la escala, un corrector de escala por si no sabemos bien cómo funciona el tema de las armonías, pues lo podemos poner en una menor natural o en una locria y podemos pues tocar directamente lo que nos apetezca aporreando el teclado y sonará bastante decente. Tenemos también un secuenciador donde podremos escribir aquí las notas que nos interesen y él mismo las irá disparando. Algo muy parecido a lo que tiene ahora Serum. Vamos a echar un vistazo a los efectos. Tenemos el transgate. El transgate es el típico corte o la típica puerta que se va abriendo y cerrando y hace que el sonido vaya como a saltitos. Vamos a darle al wet. Podemos cambiar el tipo de la puerta o la longitud de la puerta. Más corto. Más largo. Y aquí podemos acelerarlo en cierta manera. Podemos poner ciertas formas al transgate, como por ejemplo una trapezoidal, puedes poner una triangular. Luego tenemos un chorus que es el que emula el típico del JP8000, tenemos un delay, tenemos una reverberación. Luego tenemos bastantes modulaciones de libre disposición, como por ejemplo esta de Function, que la podremos cambiar a envolvente, random, voice modulator o voice sequencer. Por ejemplo, si quisiéramos crear un envolvente nuevo, pues creamos el envolvente, la forma que nosotros queramos. Como veis tenemos el attack, decay, sustain y release. Y podríamos coger esto de aquí cuando aparece la cruceta y enviarla a cualquier parámetro. Como veis es muy sencillo de utilizar. La verdad que la gente de Arturia se ha currado bastante esta recreación. Luego tenemos el mod sequencer, que también lo podemos cambiar a envolvente, function, random, etcétera. Podemos poner el voice modulator, podemos poner el random, que como veis pues es la onda que va y viene a su bola. Tenemos otro random por aquí que podemos también cambiarlo a envolvente, a lo que necesitemos. Y aquí tenemos los sospechosos habituales como el mod wheel, es decir, la rueda de modulación. Tenemos el key track, que seguirá pues hacia arriba o hacia abajo según toquemos. Tenemos el velocity, tenemos el release del velocity, es decir, cuando soltamos la tecla. Tenemos el aftertouch, cuando apretamos un poco más fuerte, si tiene nuestro teclado aftertouch, sonará cierta cosa. Y luego tenemos MPE Slide, que en este caso yo no lo tengo y no lo voy a utilizar. Así que ya pegado el rollo, que es ya marca de la casa, vamos a empezar a crear sonidos con el
Hub 8000V de Arturia. Vamos a reinicializar todo el sinte y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. En este caso tenemos una Super Saw muy poco desafinada, ya está un poquito abierta, pero normalmente yo suelo exagerarla mucho más. Aquí tendríamos ya la Super Saw y ya podríamos crear pues el típico sonido trancero o típico de la música dance, sobre todo de los años 2000. Ya podríamos crear sin problema un tema típico de la década de los 2000, como os digo. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, vamos a crear un sonido, un tipo bajo, pero que sea gritón, que sea con mala leche. Vamos a coger el Feedback Oscillator. Vamos a cortarle el release. Y como veis ya suena ya con bastante mala leche. A mí me gusta muchísimo este sonido porque cuando utilizaba el SH201 tenía este oscilador y le hacía muchísimas perrerías. Es uno de los sintes de los cuales me arrepiento haberme desprendido, pero ¿qué le haremos? Vamos a ver si podemos, por ejemplo, filtrar esto un poco. Vamos a darle algo de envolvente. Me gusta cómo queda el sonido por ahora, no voy a hacer un tipo bajo, sino que voy a, por ejemplo, darle un poquito de delay y un poquito de reverb, un poquito de chorus. Es una auténtica pasada este sintetizador. La verdad es que me encanta cómo lo han recreado. Vamos a intentar recrear la típica Super Saw de cero, aunque no tiene mucho más misterio con este sintetizador porque se hace casi de forma automática. Vamos a poner el cutoff un poquito más arriba. Podemos desafinarla mucho más, pasándonos de vueltas. Subimos el mix también a tope. Vamos a darle un poquito de attack, un poquito de decay. Obviamente si filtramos un poquito, bajamos un poquito la envolvente, podríamos hacer los strings, podríamos decir, sintéticos que se hacían muy fácilmente con este sintetizador. Vamos a pedirle que también tenga algo de keyfollow. La verdad es que, como veis, es un pedazo de bicho que a mí me encanta. Vamos a utilizar también el Cross Modulator porque la verdad es que me parece muy interesante. Vamos a utilizarlo con el feedback y vamos a utilizarlo con una diente de sierra. Vamos a subirle el cutoff. Vamos a dejar solo un poquito de chorus y un poquito de reverb. Vamos a añadirle algo de envolvente al oscilador 2. Y vamos a añadirle el Cross Modulator. Le damos a tope al envolvente.
Es una auténtica maravilla, me encanta muchísimo este sintetizador, aunque los sonidos que estoy sacando la verdad que no son los mejores ni por asomo. Pero sí que había un sonido, que este sonido lo he recreado 1000 veces porque fue uno de los primeros que conseguí recrear con mi SH201, y es el Screech. Tiene un nombre un poco raro, como rayada también, que es para música electrónica muy contundente, como podría ser, por ejemplo, el hardcore. El típico Screech se hacía desafinando como un loco la Super Saw. Como veis, ahora suena... Y se hacía dándole envolvente y dándole algo de decay. Ponemos el destino del oscilador 1 y 2. La verdad que estos sonidos se utilizaban muchísimo en producciones de electrónica bastante más contundente, muy acelerada. Para los que sois de Sudamérica, Centroamérica o América en general, la verdad es que a lo mejor no estáis muy familiarizados con este sonido, ya que era un sonido típico tanto de Europa en los 90-2000 como parte de Cataluña y del Levante español. La verdad es que es una maravilla que la gente de Arturia se haya acordado de nosotros y haya traído otra vez de vuelta un JP8000 en condiciones. Veremos en próximos vídeos a ver si puedo convencer a un propietario de un JP8000 para intentar hacer una comparativa entre este de aquí y con la unidad original, y haremos la comparativa a ver cuál es el que mejor suena. Ya os digo que por posibilidades sonoras de meterle envolventes y tal, el de Arturia por ahora gana porque tiene mucha más flexibilidad, pero a lo mejor pierda en otro tipo de aspectos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del gran JP8000 de Arturia, o Hub 8000 de Arturia. Espero que os haya gustado, no olvidéis en dejar un comentario, dejar un like, suscribiros y compartir, y nos vemos en el siguiente vídeo.